De la cabeza de... Bueno, me gusta la gran, de hecho, me está pagando. Sí. ¿De qué decir? ¿La traes? ¿Vale? ¿La traes? No, es lo que lo voy a comentar. Es que me quedé sin internet, sin datos. Pero pudiste haberla hecho. Es que trabajo de... Pero realmente ya no se la puedo hacer rato. Aunque no me la cuente, pero no nada más para que la esté de la porque bueno, es que la verdad no la he hecho. Es más, dicho estoy igual. No la has hecho, ese es el problema, que sí, no la has de hecho. hecho igual estoy trabajando con mis maestros por lo mismo. Porque me puse a trabajar desde jueves. Y bueno, no he llegado como a las 10, sinceramente. Yo estoy estudiando la maestría y otra maestría y también me canso, llego tarde, yo doy todos los días clases y cumplo, no estoy esperando que alguien me venga y me resuelva. No, obviamente no, bueno, yo no espero. ¿Qué te digo? Ok, a ver, aquí tengo la lista de cómo me queda. Okay. Buenos días, chicas en casa. Yo creo que traigo la lista. A ver, Dianel. Fernanda Romero. Romano. Ah, Romano, ¿verdad? Alcalá. Claudia. No ha llegado. Ana. Araceli. En casa. Yesenia. Presente. Maritza. Presente. Tamara. Itzel. Aline Juliet. Ella ya bailó las calmadas. A ver, pregunta. A ver. Alcalá, sin preguntas tu presentación. Maritza, sin preguntas tu presentación. Tamara, sin preguntas. De ahí los descargué. Romana, ¿puedes abrir tu presentación? Lo mandaste en PDF y por eso no se pudo corregir y tampoco tiene... No está en PDF. Claro que sí. El que subiste a la plataforma completa. A ver, dígase. Y también el que, o sea, está Araceli sin preguntas. Ok, las únicas que le hicieron bien, completo, con todo, no comas aquí, por favor. O sea, está prohibido quitarse el cubrebocas ni tantito. ¿Sí les dijeron? ¿No les dijeron? Que si las veo comiendo se las tengo que sacar. Las tengo que mandar al salón, ¿no? Entonces, por favor, pues debemos la lista en paz, ¿no? Porque ni quiero perjudicarlas, ni quiero que tengan más problemas. Ok. Itzel, Dianey, Claudia y Yesenia son las únicas que mandaron sus presentaciones con preguntas. Ya, es más, hasta ayer me esperé hasta tarde para revisar y para todo, y eso es lo que me encontré. ¿Y puedes abrir tu presentación, para que veas dónde son los errores? ¿Sí?
De hecho la voy a compartir. La voy a compartir para que veas que no estoy mañana. Mándeme. Entonces, o sea, porque la presentación que yo tengo no está. ¿Quieres? Tamara. De la plataforma la saqué toda, solamente la de Claudia, porque Claudia no aparece en la plataforma, no sé por qué. No sé si ya no había venido. Mira, o sea, yo tengo que ir viendo, poniendo el numerito para que conforme las vaya ya abriendo, pues vaya. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Perdón. Ahorita correcto. Ok, si lo hubieras mandado en PowerPoint, sería diferente. Aquí tengo tu archivo PDF. Es que se guardó, la guardé, pero se guardó en PDF automáticamente. Tenemos un problema entonces. Ok, Fernanda, Alcalá, a la reja con tu chivas. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Ok, en general, antes de que veas tu presentación, antes de que la leas, ¿qué entendiste? Pues entendí que Ignacio de Loyola, primero no, bueno, él decía que era muy, ¿cómo se decía? Bueno, él, creyó que bueno, que tenía muy pocos, conocimientos. ¿Él? Bueno, se dio cuenta que tenía, pocos límites de conocimiento, por decirlo así. Y por Pocos eso, límites de conocimiento, bueno, no entiendo, explícame. Bueno, es que él al principio, creía que su, bueno, Es que no me estás diciendo nada, estás cantinflando. es que, no me acuerdo cómo de, bueno, no me estoy tratando de acordar la palabra adecuada. Pero a ver, que sin utilizar esa palabra trata de explicarlo. Porque hay ocasiones en las que se nos van las palabras de la boca. Bueno, él decía, o él creía que tenía, o sea, sí tenía conocimiento, carecía de conocimiento, pero... ¿Él carecía de conocimiento? Bueno, bueno, él se dio cuenta que en un año, cuando está en 2021, tenía angostos límites de su cultura, perdón. Entonces él, pues, al ver esto, pues decidió reanudar sus estudios para adquirir más, más conocimiento, tener más conocimiento, bueno, más cultura. Ok, o sea, me estás diciendo que Ignacio de Loyola se sentía ignorante ante toda la situación y él quería incrementar su conocimiento y su cultura. Y se dio cuenta que esto permeaba a todos los demás que estaban en ese momento como encargados de la educación. Y él intenta que sea algo diferente. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Ok, síguele. Bueno, se centró en las universidades y mencionó que en la Universidad de Alcalá y la de Salamanca. Okay. Y bueno, en ellas encontró lo que él estaba buscando en conocimientos y decidió pasar a los Pirineos. Ajá, Pirineos. Y se entró en la Universidad de París. Fue cuando
pues fue cuando echó, como se sabe, los cimientos de la futura compañía. Ok, ¿qué más? Adelante, adelante, adelante. Síguele. ¿Ya? Ok, anteriormente toda la educación, lo más importante estaba en Italia y en Francia. O sea, la Sorbona de París es una de las universidades que hoy en día sigue teniendo mucho auge. Sin embargo, ya España también es, hoy en día, muchas de las personas se van a estudiar sus maestrías a España porque tiene mucho ámbito de estudio. Bueno, uno más de los puntos más importantes que nos tendremos tener es porque, bueno, en primer lugar, por la orden de los jesuitas, que decía que no es como se dice en ocasiones, una orden contemplativa y desviada hacia la enseñanza. Y bueno, y en segundo decía que porque el periodo y el medio en los que los jesuitas se agregaron no permitieron semejante separación. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que no, ok, hoy tenemos todavía escuelas jesuitas. ¿Cómo son? A ver qué escuela jesuita conocen. Aquí en Puebla. Está el Benavente, es jesuita. La Ciudad de los Niños es jesuita. Y hay otras todavía también que son jesuitas. O sea, su base está en la educación jesuita. Pero no es algo que esté completamente desarraigado hoy en día. Sigue vigente. Bueno, en un libro de Renaud, el libro se llama Reforma y Humanismo en París, nos cuenta que, bueno, muestra como la capital francesa después de la guerra de los 100 años fue una serie de doble corriente que de reforma, perdón, que esta es que afectó a la resistencia a los estudios. Ok. Bueno, Sí, adelante, adelante. bueno, también otro punto importante son las influencias que resaltaban los hermanos de la vida común. Los hermanos de la vida común es el humanismo pichetista y el chavista, que son los que se hacen sentir a la vez en la iglesia y en la universidad. Ok, ¿qué quiere decir? Es que busqué, bueno, Pichetista. Le estoy buscando, pero no le encontré mucho sentido y no supe explicar el video. Ok. ¿Luego? Bueno, otro punto es que en 1517, lo que acaban de mencionar tenía sentido a este respecto, que recarga básicamente el término de pre-reforma, dándole sentido de material. Esto es lo que dice o por ser de Lutero y Calvino. Y como, ellos puso una representación de Lutero y Calvino, que fue en el siglo 18. en el siglo 18, perdón, el establecimiento de la religión supuestamente reformada. Ok. ¿Cómo antes era la religión? ¿Cómo antes era lo que decían? Lo dijo su compañera en la diapositiva anterior. Era contemplativa. O sea, todavía hay hoy en día monasterios contemplativos. ¿Sí saben qué quiere decir eso? Ok. Que las monjas o los sacerdotes únicamente están rezando, o sea, no se encargan de ninguna otra cosa, no hacen ninguna otra cosa. Tienen que estar en contemplación ahí, como echándose un clavado dentro de ellos, no supongo, porque no me imagino estar todo el tiempo. Hoy en día la Iglesia Católica tiene algunos retiros espirituales que son de silencio. Y son creo que desde el jueves hasta el domingo en la tarde. Y durante todo ese tiempo nadie puede hablar con nadie. O sea, Tamara, ¿verdad? Itzel, o sea, me está sintiendo, ok, que esto es algo, ¿sabían de estos retiros espirituales? Ok, la gente que va,
Hay gente que a veces como que, pues ya urge hablar, ¿no? Imagínense cuántos días sin hablar, porque no puedes hablar absolutamente ni una. Eso es la contemplación. Eso es la contemplación. El echarte un clavado dentro de ti para ver qué está pasando dentro de él. Para que puedas dilucidar dentro de ti mismo con claridad. Bueno, después de lejos de distinguirse, este movimiento que tuvieron retomó fuerza y vigor en el reinado de Francisco Primero. I, y después se encarnó de una forma admirable en la persona de Guillermo Brunet, que llevó a la institución de las escuelas reales en 1530, bueno, el tema del futuro forense de Francia. Ok, o sea, hubo una modificación, que la educación no nada más era religión, que había otras cosas que podíamos ver. Aquí en México la educación es laica, ¿no? Solamente las escuelas católicas, como las de los jesuitas, el Benavente, el Central, todas esas y muchas otras chiquitas, que incluso el viernes primero es misa, y tienen que comulgar, ¿no? Imagínense uno pecador y ellos queriendo que uno... Ok, seguimos. Bueno, desde un punto de vista teológico y Eclesiástico. La reforma fue dominada por Erasmo, que mientras se columbraba la esperanza de una reforma universal y pacífica por medio de un arbitraje entre Potencial. Bueno, unas pontificales y pontificales. Ok, pontificales son los pontificios son los también de la religión católica. El arbitraje es como que, a ver, es el mediador de la situación, ¿no? Bueno, otro punto importante es que se prolongó más lejos por los ceramistas españoles que continuaron viviendo en la iglesia católica y en los políticos franceses. Aquí nos menciona a Melanchthon, que era suyo en cuerpo y alma, y una rectificación progresiva del luteranismo, que habría de permitir, llegado el tiempo, la alineación de las universidades dentro de la filosofía científica y la construcción del bloque de barroco. Ok. ¿Saben quién fue Martín Lutero? Ok, ¿tú, Claudia? No estoy en recreación. Ok. Esto se les va a hacer pesado si no investigan un poquito al menos. O sea, nomás, ¿quién fue? O sea, Martín Lutero fue alguien que luchó mucho en contra de la religión católica, como que hizo su propia congregación diferente a lo, sin tanto rigor, sin tanta rigidez. Entonces, si no entendemos, por lo menos decimos, bueno, a ver quién fue, ¿no? Ver quién fue, porque por eso esa materia se vuelve un tanto cuanto fastidiosa y cansada. Entonces, Martín Lutero es alguien muy, muy importante dentro de la historia de la educación, de las iglesias luteranas. Exactamente. Ok, como que cada época tenía su, la época barroca. Y si nos vamos al arte, el barroco tiene que ver con muchas de las estructuras arquitectónicas que tenemos aquí. Nosotros tenemos una ciudad muy barroca. Entonces, si no buscamos por lo menos el significado de palabras, van a seguir viviendo en la ignorancia. Hoy en día, desafortunadamente, los chicos, esa es la generalidad, que no tratan de investigar, no tratan de ver y no les gusta leer. ¿Okay? En esta profesión de docente se tiene que leer. En la de abogados todavía más, en la de psicología también mucho. Entonces, si no tienen el hábito de leer y de comprender, a ti te cuesta mucho trabajo entender lo que tú misma escribiste. Entonces necesitan, porque van a ser docentes. Yo no regalo calificaciones ya.
¿sí? Van a ser docentes. ¿Y qué va a pasar si ni siquiera revisan sus presentaciones en las que se saltan? A veces la computadora nos pone unos espacios que no queremos, o el autocorrector del teléfono luego dice uno, qué sabe qué tantas barbaridades, ¿no? Y aunque lo hayas escrito bien y te manda el autocorrector. Entonces, ustedes van a ser ejemplo. Y si ustedes no son ejemplo, ¿qué les van a enseñar a los que tengan enfrente? Acuérdense que son personas. Ok, seguimos. Bueno, esta acción pues no de la acción de muchos para algunos quiere afiliar. Incluso cuando tal corriente no correspondía ya al tiempo de la ruptura de las elecciones o la supervivencia de sus obras fundamentales. Ok. Cambió toda la educación, cambió todo con los jesuitas a que no fuera tan rígida. Sí que tuvieras ese acompañamiento de esa luz divina, pero sin que fuera tan como era antes, ¿ok? Para que se den una idea más clara, vean la película El nombre de la rosa. De verdad, es una película larga, media cansada y media aburrida, pero les va a dar un panorama general de todo. Y en 3 horas se van a ahorrar muchos libros y muchas lecturas. El libro de Humberto Eco es un libro como de este pelo, de grueso. Entonces, si ven la película, no se van a tardar 3 horas en verla. Se llama El nombre de la rosa, o El nombre de la rosa. El nombre de la rosa y es un libro que les va a aportar muchísimo. Ya no digamos que para que lo ocupen, porque seguramente van a decir, yo no quiero hacer más de historia. Sin embargo, sí como cultura general, que a veces llegamos a alguna reunión y podemos platicar de esto, y la gente se queda así como que asombrada de todo lo que sabe, ¿sí? Entonces, traten. Bueno, en esto citamos en los últimos, no solo el célebre Vives, Al célebre Vives, que también la vamos a leer. sino al buen Mosellanus, perdón, que fue un ámbito pacífico de la controversia entre él y los luteranos. Y bueno, cuya painología no dejó reimprimirse hasta el año de 1301. Y bueno, en este caso es fácil proyectar la figura de Loyola sobre el fondo de este cuadro. Su actividad creadora es tanto más eficaz cuando prosigue todo este esfuerzo. Históricamente, Asiago, por los elementos positivos, habría de colocar en el seno del nuevo edificio, cuya construcción sistemática emprende la vivienda. Ok, ¿qué es Asiago? Es una palabra que sí se utiliza mucho. A ver, ¿alguien sabe qué es asiago? Asiago. Ok. Lo asiago quiere decir que lleva consigo cierta dosis de tristeza, de amargura, de problema, de cosa negativa. Entonces dice, históricamente asiago, o sea, la historia había sido muy problemática, muy conflictuada con relación a la educación. Dice la paido, ¿dónde está? La paidología, ok, la paidología es el estudio de los niños, paido niños, logia estudio. O sea, la paidología es el estudio de los niños. Y se supone que se educaban a los niños. Okay. Pedagogía de paidos, viene de paidos. Se supone que pedagogía es enseñar a los niños. Y que la andragogía es enseñar a los adultos. ¿Sale? Bueno, y tenemos también que en el mediodía y en el este de Francia, un gran número de escuelas ya municipales que hasta entonces eran simples escuelitas, se lograron elevar sus pretensiones hasta convertirse en grandes escuelas o escuelas mayores, que esto fue en el norte y en los Países Bajos, que se habla, se hablará más tarde de las escuelas dulces. El carácter específico era haberles agradado, ¿haberles qué? haberles agregado
la enseñanza de las lenguas muertas. Y bueno, Horacio es, bueno, decía que, bueno, un bachiller enseñaba la gramática a los medianos y los Cuartos. cuartos y se dedicaba a los principiantes. Ok, acuérdense que los trivium y los cuartos, lo que era, que lo que vimos en las primeras lecciones. Ok, gracias. Maritza. Maritza. Voy. Ok. ¿Sigues, Itzel? Nos vemos rápido. O sea, después de Maritza vas tú. Maritza, apúrate. Ya, perdón. Bueno, él decía que el momento histórico de San Ignacio de Loyola es pues que en aquel de la Reforma, tras haber conmovido y perturbado la Europa occidental, mediante la revolución política y religiosa, estaba a punto de consolidar sus éxitos y de reduplicar su influencia a merced a sus establecimientos universitarios. Ok. A esta parte que le tocó a Maritza se llama el establecimiento de las escuelas. O sea, ¿cuándo es que empiezan a establecerse las escuelas ya? Adelante. Pero no obstante, el valor representativo de la hipótesis no parece seguro que Loyola conociera a Calvino. Según su conducta ulterior, es igualmente poco probable que compartiese las ideas de Beda y del clan reaccionario, víctima de evidente descuido. Es verosímil que sus amigos se encontrasen más bien entre los erasmistas, que empezaban a ser más rígidas por ortodoxia, y que preconizaban con Clichot Ok. la reconciliación del humanismo y del tomismo. Ok. Humanismo una corriente, tomismo otra corriente, y van a encontrar muchas corrientes dentro de lo que es la educación, de la historia de la educación. En el anterior aparece Vives, que es alguien a quien tenemos que ver de una manera muy rápida. Son muchos autores los que tenemos que ver, entonces si no nos apuramos, somos concretos en lo que estamos diciendo, va a ser muy complicado. Dime qué quiere decir la palabra ulterior. Es lo contrario a lo que se está, o sea, es lo de allá y lo de acá. Lo que se está viendo allá, lo que se vive allá y lo que se está viviendo acá. Okay. Porque si no, no se puede entender el texto. ¿Qué quiere decir la palabra verosímil? Pues que es verdad, o sea, es verosímil. Lo que me está diciendo es muy verosímil. Y si no aprendemos las palabras que no conocen, va a ser bien complicado que puedan entender más adelante. No esto, porque yo sé que esta materia se dedica para ustedes. Seguimos. Bueno, pues decía que esta tendencia estaba harto extendida entre los estudiantes de las artes y particularmente entre los del norte, que echado en mayor o menor proporción. ¿Perdón? Adelante. Ok. ¿Sigo mi? ¿Y? Los beneficios del reformismo neerlandés, conocido y estimado por San Ignacio, pues que a fin de cuentas, el fundador frente a su propia crisis interior y a la génesis de su compañía, halló que para la cultura general del programa de la Facultad de las Artes ofrecía mayores garantías que el totalitarismo filológico de los innovadores, y que ante todo consideró el antiguo sistema, la Facultad de las Artes, luego Teología,
como el más adecuado para asegurar a sus nuevos compañeros la formación deseable. Ok. ¿Qué palabras se encuentran ahí raras? Claudia. Génesis. ¿Qué es Génesis? Frente a su propia crisis interior y a la génesis de su compañía, o sea, la compañía de Jesús, que es algo específico. Y ahí viene que son Jesús que vienen de la compañía de Jesús. Okay. Génesis tiene que ver con el nacimiento, con la creación. Acuérdense que en la Biblia está el libro de Génesis, que es el primer libro, el libro de la Biblia. Entonces, si nos vamos asociando y vamos investigando, ¿qué vamos a hacer? Dice, la filología es una ciencia también, como otra corriente. Bueno, porque fue, ante todas las cosas, en relación con los futuros jesuitas, como Ignacio se planteó la cuestión pedagógica y este carácter de urgencia, que el observador externo olvida muy fácilmente ante la floración de los colegios con clientela laica. Ha sido siempre tenido en cuenta por los distintos generales que se suspendieron al frente de la compañía. ¿Dice qué? Que se sucedieron al frente de la compañía. Frente a la compañía de Jesús, de los jesuitas, ¿sí? O sea, la floración, el nacimiento de los colegios, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede hoy en día también? Hay muchos colegios, unos laicos, otros no laicos, ¿no? La mayoría de los colegios particulares no son laicos. La mayoría de los colegios particulares como que o tienen su imagen, alguna cosa, no son completamente laicos. En un salón oficial de escuela oficial, ¿ven alguna imagen? Así nunca, ¿no? Es más, me tocó ir a una iglesia cristiana donde en la entrada tenía una Virgen de Guadalupe. ¿Cómo? La incongruencia de las cosas, ¿no? O sea, algo similar está pasando aquí. ¿Sigo, mis? ¿Sí? Bueno, decía que estas constituciones preveían la institución de seminarios, denominados colegios, junto a las ciudades que poseían universidades, donde los futuros jesuitas obtendrían sus grados allí y recibían los complementos de formación religiosa requeridos por su estado. Pero Ok, la regla... espérame antes de que le siga. Tu presentación tiene fallas ortográficas. No las revisan. Lo mismo pasa con el libro. Tiene que estar corrigiendo aquí. ¿Dónde? Denominar dos. O sea, todo esto se los estoy calificando. Y entonces, no después se sorprendan porque tienen que tener cuidado de todo. Si ustedes no son detallistas con lo que hacen, ¿qué van a enseñar? ¿Qué les van a enseñar? Yo hay algunos que tienen muchas ganas de hacer las cosas. Simplemente no cumplan. Porque lo que están haciendo es Mi su ¿Andrés? ¿Qué pasó, Marita? como si se lo estuvieran moviendo mucho. En esta, solamente en esta, ¿cuántas faltas de ortografía? Malas escrituras hay. Denominar dos. ¿Dónde? A. Tres, o sea, tres en una diapositiva. Porque que probablemente lo entendamos, pero no es correcto.
Porque dice aquí, dice, esas constituciones preveían las instituciones seminarios denominada colegios junto a las ciudades que poseían universidad. Acuérdense que antes no todos los países y ciudades tenían universidades. Era muy escueto lo que se podía tener. Pero tendrían allí complementos de formación, o sea, es como cualquier otra universidad donde vamos a complementar cada año, cada grado que vamos estudiando, vamos complementando conocimientos. Aquí seguimos. Bueno, dice que como Ignacio estaba satisfecho de la enseñanza en París, ahí envió desde 1540 a los futuros doctores de la compañía para que se formaran. Por ejemplo, el padre Nadal. Y en esta primera nidada tomaría a partir de 1548 a los coros de los futuros colegios que las circunstancias lo llevaron a fundar. Bueno, ahora bien, si desde 1541 había advertido la necesidad de orientar a sus sacerdotes hacia el ministerio de la palabra y de dotarlos así del humanismo requeriendo para asegurar el éxito de su predicación. Sean más letrados que no letrados, a lo menos entre los dos letrados para predicar y confesar. Formación para la cual la práctica de Cicerón estaba muy lejos de ser inútil. Dice Nadal. Ahora se imponía a su atención otro aspecto del problema. No es imposible que las causas fundadas de 1541 a 1546 en Lisboa, Padua, Coimbra, Padua. ay, ya me perdí. La Vaina y Colonia, donde se comenzaban a dar clases y a recibir extranjeros, hayan seguido poco a poco la evolución natural, que transformó, como hemos visto, tantas residencias en verdaderos colegios, como diría más tarde el padre Bonifacio, en 1576. La educación de los niños es la renovación del mundo, frase que en el entusiasmo pedagógico recubre perfectamente la vocación apostólica de la compañía. Ok, el objetivo era modificar todas esas cosas ancestrales que tenía de rigidez, de religiosidad. O sea, una cosa es creer, tener espiritualidad y otra cosa es ser religioso. Yo le intentaba era que la gente fuera más inteligente, más culta, que pudiera pensar y pudiera tener otras ideas más al alcance de todos, ¿no? Que no fuera tan complicado. Y como se pueden dar cuenta, hay muchos sacerdotes, muchos padres, muchos que intervienen en este cambio porque duró mucho tiempo esta transición. Y hoy en día, como les digo, seguimos teniendo colegios jesuitas. Es más, hay uno, no me acuerdo, pero hay uno que completamente se hace el tema colegios jesuitas. Seguimos. Bueno, dice que es el padre Lehigh, promovido por las católicas alemanas. En 1544, la creación de colegios. Que los inteligentes sean mantenidos de gracia con objeto de que puedan estudiar todo. ¿Qué es la teología? A ver, dime. A ver, dime. Ok, ¿qué es la teología? Es la ciencia que trata de Dios y de los conocimientos del humano, algo así. O sea, todo lo que tiene que ver con la historia de toda la religión, desde todo y de la supuesta espiritualidad que quieren tener. O sea, todos los padres católicos, para poder llegar a ser sacerdotes, tienen que estudiar teología, y la teología son muchísimos años. Es como si les dijera, van a estudiar filosofía, únicamente filosofía durante
9 cuatrimestres. Los ojos que puso aquí, Fernando, así como que, ¿cómo? Ok, pues así para que vean más o menos el equivalente de la que representa. Bueno, dice que Ignacio decidió pues enviar sacerdotes a Combray y a Valladolid. En 1546 a fundar a Mesina, en 1548. El primer colegio de la compañía, el Padre Nadal, graduado de París, el mismo año abrió la casa de Gandía. Ok. Como fue, su movimiento fue muy grande, muy extenso, por eso es tan importante dentro de la historia de la educación, porque hizo muchas cosas. Espérame, déjame ver. Aquí, a partir de aquí, a partir de tal. Bueno, dice que tal colegio llegó a ser no solamente lo fue París para la primera generación de jesuitas, la escuela normal donde se reformaban los futuros profesores, sino más aún el centro de donde desembocaba para ser sometidas a una confrontación fecunda todas las experiencias instituidas en las distintas casas de la orden. Ok, o sea, era como someterlos a un examen de conocimientos. Y el que más tuviera conocimiento era el que más iba a tener éxito, ¿sí? Ok, en todo el mundo hay colegios jesuitas, en todo el mundo. Bueno, dice que el ascenso de este colegio fue tan rápido que en 1554 ascendía ya el entusiasmo de Montaí, que organizaba rectificación de la maravilla, lo que este colegio abarca la cristianidad, y creo que no hubo jamás entre nosotros cofradía ni cuerpo que alcanzase tal jerarquía. Hice una cofradía. Obviamente tenían que luchar contra los que no querían salir, De poder de la escuela jesuita. O sea, es una situación compleja estar en línea porque no sirven sus micrófonos, no se escucha, cómo los puedo calificar, ustedes se aburren, porque las veo más aburridas que nunca. ¿Ya, Maritza? Sí, me dices que se escucha como si le estuviera pegando el micrófono. O sea, cuando hablas se escucha el ruidito raro. Pues a ver, síguele. Dice, mientras que en los estados luteranos de las universidades y los colegios mostraban el nuevo auge a que ya nos hemos referido, la Facultad de Teología de Ingolstadt, Baviera, se hallaba en plena decadencia y de Viena. Solo pudo otorgar 2 títulos de doctor desde 1529 a 1549, antes de desaparecer. La reconstrucción fue obra de 2 hombres, el franco-saboyano, Pedro Fabre, y el repetidor de Ignacio de Santa Bárbara, y el primero de sus compañeros en el transcurso de sus 2 viajes Ramino, de los desfallecidos impetus, y de Pedro Canisius, a quien Fabre recibió en la compañía el 8 de mayo de 1543 en Colonia, y que desplegó durante 40 años una actividad formidable, levantando la Facultad de Viena y dejando allí 2 colegios destinados, uno a los becados y el otro a la aristocracia, en 1551. Y otra a la
Alta Aris. Ok. Voy a quitar tu presentación, Maritza, porque tiene demasiadas cosas que no están completas. Entonces, ok. ¿Cómo sería más fácil hacer este tipo de presentaciones que tiene tantas fechas, que tiene tantas cosas? Fuerte. Con palabras clave. ¿Con qué otra forma? A lo mejor una línea del tiempo. Una línea del tiempo y nada más lo más representativo, porque están acostumbrados a tipear lo que, no sé si quieren que se vea mucho, no, hay alguna de ustedes que puso poquitas cosas y al grano, concreto. ¿Qué pasa? En otra plataforma. Sí, el problema es que no todos tenemos, las computadoras no todas tienen acceso a todas las plataformas y a todos los programas. Ese es el problema. A veces que en casa se puede hacer algo muy. Sí, el problema no es lo que, la situación es cómo la están estructurando. ¿Cómo lo están estructurando? Que le ponen, o sea, están copiando nada más. A ver, dime, Maritza, ¿cómo resumirías todo lo que escribiste? Tenemos que ir al grano. ¿Cómo resumirías todo lo que tuteaste? Pues mediante línea del tiempo. No, que dime qué es lo que entendiste de todo esto que escribiste. ¿Te escucho? Maritza, te estoy esperando que me contestes. ¿Me estás escuchando, Maritza? Además, bien cara de delincuente, ¿no? Sí. Maritza. Malebranche. Maritza, ¿me estás escuchando? Ok, bueno, seguimos. Ok, si no me contestan, no van a tener calificación. Así de fácil. Ok. A ver, Itzel, ¿qué entendiste tú de todo lo que escribiste? Los reglamentos y las disciplinas que tenían las políticas en educación. Ok. Vamos, adelante. Bueno, la organización de los estudios, el inciso A, el reglamento y la disciplina. Lo que no quieres que lea. No estoy leyendo lo que me tocó. Bueno, Descartes y Malebranche es la primera categoría de los valores científicos filosóficos. Y filosófico. Estos más bien se manifiestan como valores pedagógicos en los reglamentos de los disciplinas. Suárez decía que lo más necesario para formar alumnos provechosos era el orden y la disciplina. Ignacio de Loyola aplicaba su espíritu organizador. Con la aplicación. Con la aplicación de su espíritu organizador, se consagró la difícil cuestión del plan de estudios. Ok. Entonces, ¿qué es importante para los jesuitas? La disciplina, ¿qué más? Y El orden, el método o procedimiento de hacer las cosas. Entonces empezaron a implementar desde entonces los planes de estudio. Bueno, ahí decía que el programa de estudios consistía en una serie de información gramatical, estudiar pruebas, súmulas abreviadas. ¿Qué quiere decir eso? Ok, sigue. Tienen que venir preparados con todo. La lógica y la filosofía.
que ellas requerían para las necesidades de escuela de artes. Y que se consagraban en 4 años para la teología monástica. Ok. En 1549 se reunió una importante documentación para saber los estatus de las mejores universidades. Ok. Y mientras eso se hacía, programas de ciencias de los primeros colegios jesuitas empezaron a implementar nuevas formas, empezaban a confrontar las nuevas tradiciones, las nuevas tradicionales. Ok. Confrontar. Esto a lo mejor ya no nos sirve, hay que cambiarlo. Porque si siempre seguimos con lo mismo, ok. ¿Qué dice la iglesia, la religión, la iglesia católica? Que hay que ser célibes. ¿Qué más? ¿Saben qué es ser célibe? Porque los sacerdotes ni las monjas tienen derecho a tener una vida sexual activa. Porque es pecado. Según dicen, ¿no? ¿Es el mundo qué? Ok, por eso, o sea, a eso voy, ¿no? Que tenemos que entender. Porque si yo les empiezo a decir, no, pues que el celibato, que bla, 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 digo, chido, ¿no? Ok, por eso necesitamos por lo menos ver las palabras más elementales. Aquí empiezan a querer ya a confrontar esa parte de decir, esto no nos está funcionando. Por eso les ponía el ejemplo de la iglesia. ¿Qué no puedes hacer en la iglesia católica? Si te casaste por la iglesia y te divorciaste por el civil, no puedes volver a comulgar. Así como lo oyen. Ok, no puedes tener, los sacerdotes no pueden tener una vida marital ni tener, no pueden alcohol, sexo, drogas, alcohol, lujuria, no, por supuesto que no. Según, ok, eso es antinatura, va contra la naturaleza del ser humano. Ok, ¿por qué implementaron el celibato en la iglesia católica? Que es parte de nuestra historia también. ¿Por qué creen que lo pusieron? Que el primer papa dijo, aquí no hay. No. Ok, porque empezó el desorden. Acuérdense que en la antigua Grecia, ¿cómo se vivía? Ahí sí, sexo, drogas, alcohol, lujuria y bajas pasiones. Entonces, como todos eran contra todos, entonces dijeron, no, los padres no. Y eso tiene cientos y miles de años, creo que lo pusieron, ¿no? Sin embargo, más o menos algo similar ocurría con las escuelas, con los programas y planes de estudio. Por eso quise que primero viéramos lo de la OCDE, cómo es diferente y cómo lo van adaptando a cada país, a cada país y a cada circunstancia. ¿Qué? Porque desde los jesuitas, que fueron, creo yo, desde mi punto de vista, los que más han aportado a la educación. ¿Qué quiero que hagan, chicas? Lean y resuman, subrayen lo más relevante y traten de explicarlo. Porque si nos ponemos a leer, no vamos a terminar nunca y nos faltan muchos autores. Muchos autores. Y entonces, estoy tratando de cambiarles para que no se haga aburrido ni tedioso, pero pues no veo que tampoco ustedes pongan de su parte. Ok. El reescribir, ni siquiera pueden leer para comprenderlo. Hay que leer primero, releer, subrayar, y entonces plasmar lo que yo entendí, lo que mi cabeza entendió. Porque lo único que están haciendo es transcribir. Y en transcribir no aprendemos, no nos quedamos con nada, prácticamente. Si ya de suyo es enredado, pues ahora imagínense lo que es malo. Trata de poner los puntos clave, la ponemos, la presentación, pero trata de decir, se trata de esto y de esto y de más, la siguiente, para que todas pasen y nos dé tiempo de pasar todas, porque si no, hay quien escribió 30 y tantas diapositivas. O sea, pareciera que copió todo tal cual. Eso no ayuda. ¿Me escucharon, chicos, en casa?
O sea, si se los digo que lo van a tener un mapa conceptual y lo van a tener que explicar porque van a tener que tomar las ideas principales de las cosas. ¿Sí? Entonces, si esto no lo aprenden a hacer ahorita, de verdad les va a costar mucho trabajo intentar dar clases de manera objetiva y práctica. Nos vemos, chicas.